Hola chicas, aquí estoy otro día con ustedes para enseñarles una nueva técnica de jabones artesanales. Hoy los vamos a hacer encapsulado con estas flores que les enseñé a hacer en un video anterior. Vamos a necesitar glicerina, ya yo la tengo cortada en cubos pequeños que es mucho más fácil de disolver. Aquí hay aproximadamente 220 gramos. También tenemos arcilla de caolín, alcohol, unos vasitos medidores, esencia o aroma de limón, una cuchara para medir los polvos y una paleta de silicona para remover. Lo primero que voy a hacer es colocar en un vasito un poquito de alcohol y media cucharadita de óxido de titanio. Esto es para el color blanco que va a ir con la arcilla de caolín. El otro color va a ir totalmente transparente para que se puedan notar las flores. Ahora vamos a llevar la glicerina al microondas y le vamos a ir dando de 30 segundos en 30 segundos para que no se nos vaya a hervir o quemar. Aproximadamente va a tardar unos 2 minutos, pero debemos darle de 30 segundos en 30 segundos. Una vez ya tenemos la glicerina totalmente disuelta, parece agua, voy a agregar la esencia de limón, aproximadamente unas 10 gotas. ¿Por qué voy a agregar la esencia ahora? Porque quiero que todo el jabón me quede con el mismo olor, también la parte transparente. Vamos a remover y rociamos alcohol porque no queremos que nos queden burbujas. Ahora, antes de preparar el resto, vamos a colocar un poquito en cada molde. Voy a hacer 2 alcohol para las burbujas. La flor la vamos a acomodar en el centro hacia abajo, mirando hacia abajo. Colocamos más alcohol porque este es el pegamento. Vamos a agregar más transparente hasta que se cubra por completo la flor. Si se mueve, la pueden acomodar antes que se seque. Más alcohol para todas esas burbujas feas. Y ahora sí, vamos a esperar que se seque solo un poquito. No demasiado porque luego ya no quiere pegar. Y mientras vamos a ir mezclando con el color blanco. Colocamos un poquito y vamos mezclando, mezclando. Ya tenemos la esencia. Coloqué una cucharadita de 5 gramos de arcilla de caolín. Lo vamos a mezclar. Lo agregamos ahí y volvemos a colocar más. Vamos a seguir moviendo hasta que no nos quede nada en el vasito. Removemos, removemos y removemos. Vertemos en el resto de la mezcla. Y ahora seguimos moviendo. Ya tenemos esta mezcla lista, pero vamos a tener que esperar unos minutos que endurezca un poquito la capa para que no se nos vayan a mezclar los colores. Ya cuando veamos que va creando como una capita fina que se puede topar y no está tan pegajosa, vamos a agregar suficiente alcohol para que se unan y vamos a agregar el color blanco. Pasados aproximadamente unos 15 minutos, ya está un poquito endurecido. Podemos soplar y vemos cómo hace como una ondita la mezcla. Ya está un poquito más firme. Ahora sí vamos a agregar suficiente alcohol porque esto es lo que hace que las dos capas se peguen. Si no, luego se mueve una de encima de la otra. Y ahora con mucho cuidado porque no está, vamos a colocar así la paleta para que no le caiga de golpe.
a la otra mezcla y la vaya a mezclar. Porque a veces si la tiramos de golpe, se une una con la otra. Vamos a rellenar hasta el mismo borde. Y alcohol nuevamente para eliminar todas las burbujas. Ahora sí, vamos a tener que esperar aproximadamente 2 horas hasta que se endurezca por completo. Topamos el molde. Cuando esté totalmente frío, ya es hora de comenzar a desmoldar. Una vez transcurridas aproximadamente 2 horas, miren, ya está totalmente sólido. El molde se siente frío al tacto. Es hora de desmoldarlos. Lo único que vamos a hacer es estirar así un poquito el molde y ya luego con nuestros dedos lo podemos así voltear y empujar. Miren, qué lindo. Ahora tomamos un vaso. Vamos a colocar una servilleta doblada encima para que no se marque con el fondo del vaso. Lo ponemos así y lo vamos a cubrir con un pedazo de plástico de cocina. Esto es porque la glicerina tiende a absorber mucha humedad y no queremos que se nos vayan a oxidar. Colocamos así el pedazo de plástico de cocina y vamos estirando hacia abajo con cuidado, no demasiado que lo vayamos a romper. Vamos estirando para que se vaya pegando del jabón. Una vez así, retiramos y ahora comenzamos a estirar el plástico y a llevarlo todo hacia el centro. Así nos queda. Ahora tomamos unos pedacitos de cinta adhesiva y las vamos a pegar. Unos 2 o 3 pedacitos o los que sean necesarios hasta que estemos seguros. Miren, este con 2 ya quedó, que está bien pegado. Ya listo. Voy a utilizar una etiqueta que dice que está hecho a mano. Esto solamente es decoración, pero lo hace ver más bonito. Así nos quedó. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con el otro. Terminamos de empacar el segundo. Este tiene una flor amarilla y este tiene una flor en color rosado. Déjenme en los comentarios qué les pareció. Si les gustó, por favor, no olviden apoyarme con un like y suscribirse para ver el próximo proyecto.